Bueno, pues buenas tardes. Los que ya se pudieron conectar, vayan por favor poniendo su asistencia en el chat, no se les olvide, por favor. En un momento ya comenzamos. Bueno, pues vamos a comenzar con la sesión número 24, con la segunda clase de la semana. Y bueno, hoy vamos a analizar las instituciones de tipo o del ámbito educativo dentro de esas instituciones públicas o gubernamentales que están al servicio de la sociedad, al servicio de la comunidad. Y bueno, vamos a analizarlo desde una perspectiva respecto a qué es la educación, primero, cómo debería de implementarse y de acuerdo a ese modelo de qué es la educación y cómo debería implementarse, pues el análisis de las diferentes instituciones que hay en nuestro país de tal rubro. Y luego al final una propuesta para ustedes respecto a cuáles son las instituciones públicas a nivel universitario de las cuales ustedes pueden tener opción o acceso a través de los diferentes concursos, ¿no? Me refiero a los exámenes de admisión, que también son una oportunidad para ustedes, más allá de la educación privada a nivel universitario y que además, pues en el caso de muchas de ellas, como la UNAM, como el Politécnico, como la Universidad Autónoma de Nuevo León, están ahí en el ranking como las mejores universidades de México y de América Latina. Entonces también es una buena opción dependiendo del tipo de carrera que ustedes quisieran o quieran elegir para, bueno, tener su trayecto dentro de poco tiempo, ¿no? En este momento a lo mejor parezca como que muy lejano, pero bueno, va a pasar el tiempo muy rápido y van a estar ya en cuarto semestre eligiendo qué área quieren estar y ya de ahí la carrera, ¿no? Entonces, es importante, sí, el tema en el sentido de que vamos a saber cuáles son estas instituciones de Estado que tenemos para nuestro servicio y además cuáles son los organismos educativos del Estado que también pueden ofrecernos educación bajo la consigna de educación gratuita, ¿no? Porque es la educación pública a nivel universitario. Entonces, bueno, eso haremos el día de hoy. Recordar que en sesiones anteriores analizamos las diferentes instituciones de corte económico, de corte político, de tipo cultural, y en el caso de hoy, bueno, nos vamos a concentrar en las instituciones de tipo educativa, para cerrar el día de mañana con instituciones de salud, que bueno, es importante hacer un análisis bastante profundo respecto a este punto de salud, por la contingencia que estamos viviendo, ¿no? Que es como una especie de medición, es como un examen aplicado para ver qué tan mal andábamos en el sector salud. Lo mismo ocurre en el sector educativo, porque el hecho de que hubiera esta contingencia ha provocado que el sistema educativo tenga que reaccionar ante la contingencia. Y la radiografía, al final de cuentas, nos hace ver que hay una enorme diferencia en el sector educativo, ¿no? Por un lado, están las escuelas que tienen la oportunidad de tener acceso a la educación, como el caso de ustedes en el Colegio Lizardi,
pero por otro lado tienes escuelas marginadas, rurales, en zonas tan alejadas que ni siquiera hay electricidad, mucho menos internet, y por lo tanto este proceso de educación a distancia pues no se pudo llevar a cabo. Y de alguna u otra manera la contingencia, el COVID, igual que en otros rubros, no es otra cosa más que poner al descubierto las debilidades que tiene un determinado sistema. Estoy hablando de México, pero también en el mundo, ¿no? Que nos va a hacer reaccionar al respecto como países para tratar de solventar las necesidades y déficit que alcanzamos a notar por el paso de esta contingencia, ¿no? De esta pandemia. Entonces, bueno, el análisis el día de hoy vamos a centrarlo en la parte educativa. Es la sesión número 24, las actividades para entregar en Drive el día de hoy en la carpeta número 24, que es la segunda clase de la semana. Hoy día jueves 4 de junio. Es, bueno, las notas de clase, un reporte sobre un video. El video es sobre, ayer me preguntaron algunos que, ¿cómo podían conseguir el video? Acuérdense que las clases están en YouTube y pueden reproducirlas. De hecho, las puse exclusivamente para ustedes, para que en caso de que no dé tiempo, puedan recuperar la información. Están en YouTube bajo el enlace que le pasé a algunos, o si no, con el puro nombre, con mi nombre completo, Fabián Alonso Fernández Herrera, y ahí encuentran los videos de la asignatura en orden cronológico y pueden recuperar. Digo porque luego los videos son muy dinámicos y considerar que de estas últimas clases de instituciones de Estado, vamos a hacer un trabajo que tiene mucho valor para el periodo final, para el tercer parcial. Entonces, bueno, aclararles esta situación. Y bueno, también haremos un análisis rápido respecto a si realmente las instituciones de Estado en el rubro educativo están cumpliendo adecuadamente con la función que les ha sido encomendada. Y bueno, eso haremos el día de hoy. Vamos a recordarles la parte esta de estar al pendiente de sus actividades, tanto en la plataforma del colegio como en mi caso particular en Drive. Recordar que no hay justificación para no subir las actividades en Drive. Este proceso es completamente formal. Las actividades se deben de subir casi al momento que acaba la clase, puesto que no son tareas y no es para dejar para después. Y considerar que eso también se pondera o se valora a la hora de asignarles, pues, calificación. Entonces, bueno, eso es lo que haremos el día de hoy. Recordar esta parte que es importante que les acabo yo de mencionar respecto a lo que ustedes tienen que hacer. A manera de introducción respecto a qué son las instituciones de Estado mexicano de corte educativo. El sistema educativo mexicano le llevó algún tiempo poderse consolidar o conformar como hoy lo conocemos. Es una historia prácticamente ya moderna. Data de hace casi 100 años. La Secretaría de Educación Pública el año que viene va a celebrar 100 años de fundación. Se creó en 1921 con el presidente Álvaro Obregón. La Secretaría de Educación Pública como tal entonces es relativamente moderna. Ha sido la institución encargada de llevar a todos pues este proceso de educación gratuita. Todo esto como respuesta a la Constitución de 1917. No es clase de historia, pero lo necesitan saber para poder entender el ámbito de la educación. Repito, la Constitución que hoy nos rige es la Constitución de 1917. Es la Constitución que se le atribuye principalmente a Venustiano Carranza. Bueno, pues esa Constitución establece en uno de sus artículos que el Estado es el encargado o está obligado a proveer educación pública gratuita, en aquel tiempo decía laica, a todos los ciudadanos, siempre y cuando sea ciudadano. ¿Cómo me convierto en ciudadano mexicano en el momento que me registro? En este caso, en el registro civil. Entonces, el Estado tiene esa obligación, pero nosotros como ciudadanos también tenemos ciertas obligaciones, pero este es uno de nuestros llamados derechos. Y bueno, está enmarcado en el artículo 3º constitucional, en donde se establece que la educación, pues hasta el nivel básico es obligatoria, lo que significa que por ley estamos obligados a estudiar al menos hasta el nivel secundaria, aunque muy pronto la media superior, la que se llama media superior, piensan que se puede en los próximos años incluir como educación básica, es decir, va a ser ahora entonces obligatorio
poder tener la formación al menos del nivel bachillerato. Hoy en día la obligación básica obligatoria es secundaria y está amparada en diferentes estatutos de la Constitución, lo que significa que es una falta no tener, como padre, como tutor, no llevar a tus hijos a alguna institución educativa del Estado, puesto que es un compromiso que tiene el ciudadano para con el Estado, que brinda educación gratuita hasta el nivel secundario, y hasta ese grado es obligación de los padres de familia o de los tutores tener acceso a la educación. Ya la educación media, superior y superior ya se sale del ámbito educativo, ya el Estado no tiene la capacidad de dar respuesta a estos dos otros niveles, lo que significa que los regula, pero no tiene la capacidad, pues, de hacerlo obligatorio, puesto que no tiene la cobertura o las instalaciones o los maestros o la capacidad, pues, para poder ampliar ese modelo. Aunque se pensaba que se podría ampliar en este sexenio, ahora con la contracción económica derivado a nivel global de esta crisis, y quién sabe si en este sexenio. Pero bueno, así allá vamos como otros países del mundo, poco a poco, pero bueno, el sistema educativo mexicano ha estado luchando contra corriente todos estos años, ¿no? A veces contra los gobiernos, a veces una lucha entre sindicatos, a veces con intereses meramente de Estado, que utilizan la educación como un brazo armado para el acceso al poder, ¿no? En la historia de algunos países de América Latina. Entonces, bueno, estas instituciones de Estado, en el caso mexicano, están a cargo de la Secretaría de Educación Pública, fundada en el año de 1921, con el presidente Álvaro Obregón. A partir de ahí, de manera formal, se han ido construyendo. La primera escuela se construyó a los meses del decreto, y bueno, a lo largo de estos años se ha ido consolidando el sistema educativo mexicano, que en relación a otras partes del mundo es muy nuevo, no tenemos ni 100 años del proyecto. Entonces, pues obviamente está en construcción. Se encuentran fallas, se intentan dar soluciones a tales fallas. Entonces, bueno, también como nota, aunque sea aquí introducción, el poner que las instituciones educativas deben de responder al mandato constitucional del artículo 3. El artículo 3 constitucional habla sobre el compromiso que tiene el Estado para con los mexicanos de brindar educación pública, gratuita, obligatoria, hasta el nivel básico, secundaria, y laica, ¿no? Estoy hablando de la que provee el Estado. Obviamente las instituciones de tipo particular pues pueden omitir la parte esta de la laicidad. Eso hay que saberlo distinguir, eso es otra cosa. Entonces, bueno, eso es la introducción respecto al tema. Ahora, ¿qué es la educación? ¿Para qué sirve la educación? Hay diferentes tipos de educación. ¿Cuál es el fin último de la educación? Yo no puedo juzgar el sistema educativo mexicano y analizarlo si no primero sé cuál es la intención de la educación. Eso lo vamos a ver en el video, y eso es lo que tienen que tomar nota y analizar de manera bien profunda, o la mayor cantidad de notas posible respecto a el video, porque el video va a responder qué es la educación, cuáles son sus tipos y a qué responde, cuál es la finalidad. Entonces, bueno, ¿qué más? Hablando acerca de la introducción al sistema educativo. La educación en muchas partes del mundo se ha adherido al Estado. Es decir, como es parte de las instituciones del Estado, pues el Estado a veces, o los gobiernos a veces, hacen de la educación algo tendencioso. Es decir, pues determinan los contenidos. En el caso, por ejemplo, para los que están en segundo de la historia de México, pues vemos muchos datos equivocados o inexactos, o con una intención de desviar la situación original, porque pues los gobiernos, al tener al servicio de ellos las instituciones, en este caso la Secretaría de Educación Pública, pues muchos casos exaltan las cosas positivas de los gobiernos, de los gobernantes, y bueno, como que ocultan las partes negativas de los diferentes sexenios o los diferentes presidentes, ¿no? Así tenemos a personajes que los han elevado a nivel de héroes nacionales, y otros que han sido relegados u olvidados, y muchas veces por intereses políticos.
Y bueno, es el caso de cuando los estados influyen en el sector educativo, porque son parte de las instituciones. En la medida en que haya autonomía, ya sea en la educación, como en la economía, como en todos los sectores, pues habrá mejor funcionamiento cuando el Estado o el poder en turno no tenga injerencia y sea libre en los procesos económicos, educativos, comerciales y de todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, eso como parte del contexto de qué es la educación o cómo es la educación en México. En otros países del mundo se ha utilizado incluso la educación como un medio alienador. ¿Qué es alienar? Cuando alguien más determina lo que eres, lo que quieres. Es como si fueras un títere y de arriba te mueven con hilos. Sobre todo en países como Brasil, por ejemplo, la educación estuvo completamente en manos del Estado y exaltaba el nacionalismo y hacía creer que a los ciudadanos que los presidentes eran lo mejor. Lo mismo sucedió en la época de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en países como Alemania, el sistema educativo estuvo al servicio del nazismo, exaltando la idea de supremacía aria y, bueno, tratando de utilizar a la educación junto con los medios de comunicación y el discurso político como agentes alienadores de la población. Entonces, bueno, tristemente a veces la educación se torna hacia ese sentido, aunque la finalidad última de la educación es cultivar al ser humano y prepararlo para la vida. En el ámbito académico sí, en los contenidos académicos sí, pero sobre todo prepararlo para enfrentar un mundo real. Hagan de cuenta que las escuelas es una especie de simulación acerca de lo que va a ser el mundo real. Uno pretende que ustedes acá aprendan la parte teórica para que con esa base teórica ustedes puedan experimentar la vida real y pues no los agarre tan desamparados, ¿no? Que tengan de alguna u otra manera un tipo de formación que les permita responder de manera adecuada al entorno que nos ha tocado vivir. En el ámbito histórico, filosófico, político, estoy hablando casi de mi área, ¿no? Pero también en el ámbito de la química, de las matemáticas, de la física y en todos los rubros de la educación. Entonces, bueno, este es el fin último. Vamos a hablar acerca de qué instituciones son en México las encargadas de tal situación. Pues la primera que ven de izquierda a derecha y arriba es la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que es el órgano principal rector del sistema educativo mexicano. Dicta las pautas a través de las cuales se va a desarrollar, a desenvolver y cuáles son los fines del sistema educativo mexicano. Es un organismo dependiente del Poder Federal, por eso el logotipo de la Federación o de la Nación, como ven ahí el escudo nacional. Nada más para que sepan distinguir. En el caso de ustedes, tenemos dos instituciones que rigen al sistema educativo. Uno es la Secretaría de Educación Pública, la que ven a su izquierda, y el otro, el que ven a la derecha de ese, es la Secretaría de Educación de Veracruz, que es la Secretaría de Educación Pública, pero a nivel estado, que toma el nombre de cada estado. Para el caso de Veracruz, es SEP, Secretaría de Educación de Veracruz, porque Veracruz comienza con V, pero dependiendo del estado, si fuera Campeche, a lo mejor es SEC, si fuera Tamaulipas, tal vez es SET, y así va cambiando dependiendo de cada estado y el nombre que decida asignarle cada estado. Entonces, bueno, tenemos dos órganos rectores en el caso de ustedes. Uno es la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y el otro es la Secretaría de Educación Veracruzana, cuyo logotipo está ahí. Ambas determinan las condiciones de la educación, planes de estudio, contenido de los planes de estudio, maneras de evaluación, periodos de evaluación, eh, cómo se debe de acreditar los parciales o la calificación. Todos estos conjuntos de elementos, parte del sistema educativo, los determinan estos dos organismos. El tercero de arriba, el que está a su derecha, es el INE. Este organismo, por decreto presidencial, fue eliminado recién el 15 de mayo, el Día del Maestro, por cierto, como regalito a los maestros, en el año de 2019. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación era un instituto que evaluaba la calidad de la educación, principalmente en el proceso educativo de enseñanza, es decir, de los profesores. Pero bueno, dentro del modelo educativo del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, este organismo ha quedado fuera, ¿no? No sabemos si por ineficiencia del modelo, perdón, del organismo, por promesas de campaña o por qué situación,
Pero bueno, este Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha sido sustituido, sin embargo, se sigue haciendo evaluación tanto de profesores como de alumnos. Sin embargo, la cosa criticable del INE es que tenía un carácter más bien laboral, en donde aquel maestro o miembro del sector educativo que no acreditara ciertas evaluaciones, pues el organismo estaba facultado como para sancionarlo, incluso removerlo. Y bueno, esto era como que una amenaza en contra de las garantías del trabajador, y bueno, eso, por esa razón principalmente es que se eliminó del proceso evaluativo. Los maestros, al final de cuentas, piensan que sí se deben de evaluar, pero que se debe de evaluar para luego capacitar, y no luego tanto evaluar para, por ejemplo, eliminar la plaza y dejarlo sin trabajo. Por esa situación se eliminó este organismo. Lo digo porque pues el libro todavía lo maneja, aunque ya no es parte de las instituciones educativas del sistema mexicano. El otro que sí sigue siendo vigente y que algunos de ustedes lo van a amar o lo van a odiar, depende cómo les vaya en la feria, es el Ceneval. El Ceneval es el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. Sobre todo se encarga de los procesos, primero, de exámenes de admisión, exámenes de acreditación. Por ejemplo, en el caso de los exámenes único, que acreditas un ciclo o incluso un nivel educativo, pero también establece las condiciones, los criterios y los ítems o preguntas a través de los cuales se llevan a cabo los procesos de admisión, sobre todo a nivel universitario. Entonces, muchos de ustedes van a aplicar examen Ceneval para hacer el intento en quedar a alguna de las grandes universidades públicas que tiene nuestro país. También el Ceneval evalúa, además de los exámenes de admisión, también establece criterios para la acreditación, es decir, para, por ejemplo, la titulación. Termino la carrera en, no sé, en medicina y hago el examen Ceneval para ver si acredito o llego al porcentaje teórico necesario para poder acreditarme y tener una cédula y un título profesional, y a partir de ahí poder ejercer mi profesión. Entonces, también en eso está inmiscuido el Ceneval. Por otro lado, el que está en el centro, en la parte de abajo, los ANUYES, es una asociación nacional de universidades y también de institutos o de instituciones de educación superior. Es como que el conjunto de universidades, tanto públicas como privadas, que han creado una asociación para establecer líneas en trabajo colaborativo, para crear sinergia en los diferentes planes de estudios y modelos educativos de las diversas universidades. Es decir, por el hecho de que una universidad sea pública y otra privada, una sea del Estado y otra sea federal, pues puede provocar ciertas diferencias. Y para evitar tales diferencias, cuando menos a nivel superior, es que se crean las ANUYES, que es una asociación que se encarga de reunirse y crear estatutos, reglas, condiciones para la condición de la educación a nivel superior. Por último, tenemos el CONACYT, que habíamos mencionado en la anterior sesión, que también es parte del sistema cultural, porque la parte tecnológica, la parte del conocimiento también identifica las culturas. Y ejemplo de ello, por ejemplo, cuando tú hablas en el contexto internacional, de un japonés, inmediatamente lo que te viene o te brinca a la mente es, además de la disciplina, del orden y de todo, un amplio bagaje cultural y científico y tecnológico, ¿no? Y eso es fruto y resultado de su cultura, pero también es el resultado de los procesos educativos que se llevan a cabo en tales países, ¿no? Por eso también el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es parte de estas instituciones del Estado mexicano del ámbito educativo. Y yo no sé si se han puesto a contar, pero son muchísimas instituciones del Estado mexicano al servicio de nosotros en todos los rubros, en la parte económica, política, cultural, educativa. Todavía nos falta de analizar la parte de salud, del sector salud, y si se dan cuenta, sí hay instituciones que nos brindan las garantías que debemos de tener como ciudadanos de esta nación. Lo que pasa es que en muchos casos, pues a veces hasta desconocemos que existen, y por otro lado, a veces pues no requerimos de ellas
puesto que nos queremos enfocar al ámbito o, por ejemplo, al sector a nivel universitario, por ejemplo, irnos a una escuela privada. Sin embargo, también existen instituciones educativas públicas y que en el caso de las universidades y solo en las universidades, pues se observan entre el top de las mejores escuelas a nivel nacional y también compitiendo en América Latina e incluso Tecnológico de Monterrey, que es una institución privada, UDLAP, que es otra privada, que son de mucho prestigio, en la mayoría de sus carreras están por detrás de UNAM, de Politécnico Nacional. Claro, ¿no? Que va a depender de las diferentes carreras, pero bueno, lo que es rescatable y lo que quiero decirles es que hay universidades públicas que están rankeadas entre las mejores de México, obviamente, de América Latina y que incluso algunos están en el ranking internacional entre las mejores 100 universidades. Entonces, bueno, es importante también mencionar eso como algo positivo, porque, bueno, estamos haciendo una crítica del Estado mexicano, pero no podemos dejar fuera que hay instituciones que de alguna u otra manera están haciendo bien su trabajo. En la medida en que las instituciones son autónomas y no dependen exclusivamente del Estado, es que funcionan mejor. Curiosamente, cuando el Estado mete mano en las instituciones, pues empiezan a distorsionarse y no ser tan parciales como originalmente eran. Entonces, bueno, ya hicimos un recorrido, espero que hayan tomado las notas acerca de qué significa cada sigla, Secretaría de Educación de Veracruz, INE, CONACYT, el Ceneval y lo que significa la Secretaría de Educación Pública y la SANUIES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Entonces, bueno, ya conociendo eso, nos vamos a este rubro. ¿Por qué poner estas? Porque son las que nos competen a nosotros. Son las instituciones públicas que están al servicio del ciudadano. Y el ciudadano, entre otros, son ustedes. Entonces, estas son las instituciones del gobierno que brindan educación a nivel superior, que están ahí ofertando diferentes carreras para que, si alguno de ustedes desea, pueda incorporarse, ¿no? Les puedo decir de la historia de Lizardi que tenemos alumnos en todas estas universidades, desde siempre y de manera reciente, ¿no? Incluso recuerdo perfectamente los nombres de todos y cada uno de nuestros alumnos del Colegio Lizardi que están en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, incluso algunos que son compañeros de ustedes y que ahorita están en sexto semestre, que hicieron examen en la primera vuelta antes de la contingencia y que ya fueron admitidos en estas grandes universidades. Además de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el alma mater de nuestro país, por ser la más antigua, la más grande, la que más presupuesto tiene incluso. También existen otras muy, muy importantes, como casi a la par de la UNAM está el Instituto Politécnico Nacional, brindando carreras de tipo de corte tecnológico. La mayoría de sus carreras son ingenierías, mientras que la UNAM es más holística, más completa, ofrece ingenierías, pero también un amplio desarrollo en el área de las humanidades, ciencias médicas, ciencias de la salud. El Instituto Politécnico Nacional es un instituto más tecnológico, más enfocado hacia la ciencia, por lo tanto sus carreras están relacionadas con este sector. También es una institución pública, gratuita, a nivel universitario y que tiene diferentes campus que están al alcance de ustedes. La tercera que ven en el centro es la Universidad Autónoma de Nuevo León, es la de los Tigres, comúnmente conocida como la de los Tigres, la UANL. Esta institución también es una institución pública que está en el estado de Nuevo León, pero no nada más ofrece servicios a los habitantes de Nuevo León, sino que da cobertura a través de diferentes planteles y campus a diferentes alumnos de todo el país. Entonces también tenemos muchos casos de ex Lizardi que están en esta universidad. También tenemos la Universidad Autónoma Metropolitana, conocida como la UAM. También es una universidad de tipo pública que también ofrece una amplia variedad de carreras, tiene buenas instalaciones, está en el Valle de México y tiene diferentes campus y bueno, también está ahí al servicio de ustedes. Les estoy diciendo esto porque deben de echarle ojo respecto a estas universidades porque posiblemente les interese más adelante. También está nuestra alma mater a nivel Veracruz, que es la Universidad Veracruzana, que es esta universidad la más importante del estado, que es una institución pública y que, bueno, también ofrece una amplia variedad de carreras en todas las disciplinas, en diferentes campus, en todas las ciudades o en todas las ciudades importantes. Se quedan fuera algunas de las
importantes públicas, pero bueno, era un recorrido rápido sobre las diferentes opciones. Hay otras universidades también que son públicas y que también tienen cierto nivel de calidad y que también están en la opción para elección de carrera. Entonces, la reflexión de este tema, de este punto es que, bueno, no precisamente la educación superior tiene que ser una escuela privada, también hay instituciones de Estado, sobre todo a partir del nivel universitario, que son muy buenas, ¿no? No así ocurre en el nivel medio superior ni en el básico, ¿no? Donde en el ranking sí están por encima las privadas que las públicas. Entonces, bueno, estas son las diferentes opciones que podrían ustedes tener para poder tener acceso a la universidad. También se sale de estas 5 que puse, pero casi al mismo nivel de todas, la UAP, la Universidad de Puebla, la Benemérita de Puebla. También hay casos de exalumnos de Lizardi y compañeros de ustedes que están o han tenido acceso a esta universidad, ¿no? Entonces, bueno, que sirva la clase para hacerles entender también esto. Vamos a ver el video. Acuérdense que hay que hacer reporte del mismo. También recordar que estamos haciendo una reflexión respecto a si las instituciones del Estado mexicano cumplen con su función. Esta es la 4ª institución que estamos viendo, además de la política económica, cultural y educativa. Nos falta una y a partir de mañana sí hacer un análisis completo de las 5 de manera crítica. Y de esto se va a desprender un trabajo que tiene un valor importante para el periodo, para el tercer parcial. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a ver. Vamos a analizar primero qué es la educación y en razón o con base en lo visto sobre qué es educación, vamos a analizar las instituciones educativas mexicanas y responden a ello. La educación como tal consta de muchas acepciones y resultaría extenso abordar cada uno de sus significados y términos. Sin embargo, de la mano de mis compañeras les pido me acompañen a atravesar el camino por sus principales autores con educación. Se llama educación al proceso que resulte lo más gratificante posible y sirva de base para que ustedes generen sus propias deducciones. Concepto de educación. Se llama educación al proceso mediante el cual se afecta a una persona, estimulándola para que desarrolle sus capacidades cognitivas y físicas, para poder integrarse plenamente en la sociedad que lo rodea. Por consiguiente, debe distinguirse entre los conceptos de educación y aprendizaje, que en realidad es la posibilidad subjetiva de incorporación de nuevos conocimientos para su aplicación posterior. La educación es una función socializadora que se ejerce sobre los seres humanos. En los animales, su equivalente es el adiestramiento. La diferencia es que en las personas se busca encaminar su conducta, conocimientos y actitudes hacia fines socialmente valiosos. Y en los animales se trata de que adquieran determinadas conductas orientadas hacia ciertos fines. La educación humana trata de transmitir conocimientos y valores, teniendo en cuenta el carácter racional de la especie, mediante la adhesión y el compromiso del educando. Aunque no siempre fue así, y hubo épocas en las que se entendió a la educación como adiestramiento, y quien se educaba no participaba en su proceso de educabilidad, sino que se mantenía pasivo, acatando las instrucciones de su educador, mediante un sistema de premios y castigos característicos del conductismo. Tipos de educación. Educación formal. Es aquella que el individuo aprende de manera deliberada, metódica y organizada. Este tipo de educación se lleva a cabo en un lugar físico concreto y como consecuencia de la misma se recibe una certificación. La educación formal se encuentra reglamentada a partir de normas internas de la institución en la que se adquiere. Esta se recibe en colegios, universidades, institutos, etc. Educación no formal. Recibe esta denominación debido a que, a diferencia de la anterior, esta clase de educación se produce fuera del ámbito oficial o escolar y es de carácter optativo. De todos modos, su propósito consiste en obtener distintos conocimientos y habilidades a partir de actividades formativas de carácter organizado y planificado. No se produce de manera deliberada o intencional. Las particularidades de su forma son variadas. Educación informal. Este aprendizaje se desarrolla fuera del ámbito de la educación formal y no formal, y se distingue por ser de carácter permanente, espontáneo y no deliberado. La educación informal es aquella que se produce en un contexto mucho menos estricto que el escolar, y se basa en enseñanzas aprendidas en escenarios considerados habituales por el individuo. La familia, el grupo de amistades, el club, constituyen ejemplos de ámbitos donde la educación informal se presenta y es internalizada por la persona. Según el contenido, es posible educar en
habilidades, conocimientos y valores. Educación física. La educación física es un tipo de educación que se centra en educar a las personas en cómo, cuándo y por qué es necesario realizar actividad física. Suele combinar tanto aspectos teóricos con la práctica física y deportiva. Educación emocional. Este tipo de educación se relaciona con la inteligencia emocional. El aprendizaje emocional está íntimamente relacionado a la salud laboral y la mejora en la productividad. Algunos aspectos de la educación emocional incluyen autoconocimiento emocional, regulación y control de emociones, y saber reconocer las emociones de los demás. Educación en valores. La educación en valores no solamente es necesaria para la convivencia con otras personas, sino que los valores influyen decisivamente en cómo interpretamos los eventos y en consecuencia con nuestra salud emocional. La educación en valores incluye la educación moral. Educación intelectual. La educación intelectual pretende que los estudiantes mejoren sus habilidades cognitivas, memoria, razonamiento y la opinión crítica. La educación reglada se basa en este tipo de educación. Educación social. Además de ser una profesión cada vez más reconocida, la educación social es un tipo de educación que fomenta el desarrollo de la sociabilidad, la circulación social y la promoción cultural y social. Educación especial. La educación especial es aquella destinada a personas con necesidades educativas especiales, por ejemplo, por superdotación intelectual o por discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. La educación como transmisión. La educación se centra en asegurar la transmisión con un fuerte peso cultural, cargado de unos determinados valores éticos, morales y estéticos. El educando es el receptor y depositario del legado cultural y social, en forma de conocimiento acumulado, tradiciones, costumbres, etc. Su misión es adquirir este equipaje, preservarlo y transferirlo a las generaciones siguientes. Tanto el perfil del educador, que tiene que reunir una serie de condiciones, como el del educando, que queda responsabilizado con esta carga histórica, son fundamentales para garantizar la continuidad de este modelo. La finalidad de la educación es la conservación del orden social y el mantenimiento y reforzamiento del estatus del individuo en este orden, que según la sociedad pueden ser más o menos jerárquicos. Concepciones de la educación según autores. Dante. El objeto de la educación es asegurar al hombre la eternidad. Marañón. La educación es una superación ética de los instintos. Spencer. La función del educador es preparar la vida completa. Aristóteles. La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. Herbart. La educación es el arte de construir, edificar y dar las formas necesarias. Walman. La educación es el influjo previsor, directriz y formativo de los hombres maduros sobre el desarrollo de la juventud, con intenciones de hacerla participar de los bienes que sirven de fundamento a la sociedad. Nassif. La educación es la acción de un hombre cabal sobre un hombre total. Spreiner. Educar es transferir a otro, con abnegado amor, la resolución de desarrollar de dentro a fuera toda su capacidad de recibir y forjar valores. Zaragoeta. La educación es la acción de un espíritu sobre sí mismo o sobre otro, para el logro de una forma instructiva y educativa. Coe. La educación es el influjo consciente y continuo sobre la juventud útil, con el propósito de formarla. Karl Steiner. La educación consiste en distribuir la cultura, para que el hombre organice sus valores en su conciencia y a su manera, de acuerdo con su individualidad. Cooperman. La educación es una acción producida según las exigencias de la sociedad, inspiradora y modelo, con el propósito de formar a individuos de acuerdo con su ideal del hombre en sí. Durkheim. La educación tiene por misión desarrollar en el educando los estados físicos, intelectuales y mentales que exigen en la sociedad política y el medio social en el que se desenvuelve. Huxley. La educación consiste en formar a jóvenes seres humanos en la libertad, la justicia